escena en verdad poco verosímil, Eliseo es convocado al Congreso Nacional para explicar las irregularidades de su empresa. Allí realiza un poderoso alegato en favor de la libre empresa y denuncia la corrupción de las organizaciones sindicales que esquilman a sus miembros. Según muestra, al liberarse estos de la pesada carga que le imponen y sobre todo el sometimiento que les produce, estos pueden finalmente plegarse a la lógica del libre mercado y volverse emprendedores, es decir, empleados de Eliseo pero tercerizados autónomos. De este modo no solo lograrían independencia económica y desarrollar su iniciativa propia, sino también mejorar en mucho sus ingresos. Por otro lado, los consorcios de propietarios podrían reducir en gran medida los altos costos de mantenimiento de un encargado. En suma, una solución perfecta, mágica, no solo loable, sino también beneficiosa para todos. Encontramos aquí el punto de contacto más claro entre la ideología implícita en esta obra y el sentido común hoy imperante en buena parte de la sociedad, el odio hacia las corporaciones tradicionales y la fe en la libre empresa, que es lo que explica la simpatía de la que goza Eliseo entre el público, como puede observarse hoy en las redes. Sin embargo, esto parece contradecirse con lo que sigue a continuación. Hay sin duda algo ahí que no termina de cerrar. Está claro que así como se nos presenta, las cuentas de Eliseo no cierran por ningún lado. No hay forma de justificar que al mismo tiempo los encargados ganen mucho más, los consorcios paguen mucho menos y la empresa de Eliseo obtenga grandes ganancias. Algo no funciona acá y la serie nos lo muestra esto sin ambigüedades, por lo que los defensores del libre mercado tampoco lo pueden ignorar. Lo que sostiene estas matemáticas endebles es la existencia por debajo de la lógica operante del mercado, un enorme y más fundamental entramado de corrupción, tejido con extorsiones, aprietes y amenazas de toda índole. Este excedente que obtienen tanto Eliseo como sus subordinados, que tan fervientemente lo defiende, proviene de coimas y negocios sucios que ellos conocen bien porque son los que se encargan de hacerlo. En definitiva, este sistema perverso termina volviendo perversos a todos aquellos que comprende bajo su égida. En el fondo lo que se nos muestra es que su libre empresa no funciona más que como la tapadera para un sistema fraudulento, mucho más sistemático y nefasto que aquel que dice combatir y que no resistiría ninguna auditoría. De hecho, antes del allanamiento ordenado a su oficina tras una denuncia por prácticas ilegales y que lo llevaría a presentarse ante el Congreso, se ve cómo Eliseo y su empleado destruyen toda la documentación que de descubrirse los llevaría a la cárcel y destruiría todo ese paraíso neoliberal que construyó tan esforzadamente, mientras sus subordinados, según lo llama, actúan voluntariamente como fuerza de choque para evitar que se descubra el fraude. ¿Pudiste averiguar algo? Sí, Gómez me dijo que están viniendo a allanar la oficina. Igualmente, no se preocupe porque Gabriel mandó un mensaje al grupo de WhatsApp de la empresa para convocar a los muchachos para que vengan a ayudar en lo que se pueda, mostrarles su apoyo. ¿Gabriel hizo eso? Sí. Ese es mi pollo, vamos. Tenés que subir rápido a destruir todo lo que veas. Contratos, presupuestos, facturas, todo. Cualquier cosa que nos comprometa a romper. Bien, dale, baja. Ay, vení acá. Sacate esa porquería que tenés. Dale, dale. Estamos en pleno barrio de Belgrano, donde la situación es cada vez más tensa. Como pueden ver, imágenes de violencia que recuerdan a las distintas protestas que ¡No pasará! ¡No pasará! Son los propios empleados de Basurto los que acudieron en su defensa, formando una especie de cordón humano, abrazando simbólicamente ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¿Y cómo venís? Bien, pero es mucho todo esto. ¿Qué hago con la chesita dragona? Llevarla al lavadero y meterla dentro del lavarropa para hacer nonito. Vamos, vamos, vamos. Sí. Dale, curate, vamos, vamos. Así de manera inadvertida, en esta escena se nos revela la esencia oculta del libre mercado, aquello que éste niega públicamente pero no deja de alentar. Y en última instancia,
solo busca alcanzar el poder para darle visos de legalidad a prácticas a todas luces reñidas con la ética y los principios más básicos de justicia, a lo que el mega DNU presentado por Milei constituye su expresión más pura. La pregunta, sin embargo, es ¿por qué todo este perverso entramado de corrupción es ahora no solo aceptado, sino incluso reivindicado? Cabe aquí referirse a la aparición de un personaje nuevo que arma una historia paralela, una en principio completamente marginal respecto de la historia principal y que involucra lo más privado, el plano más íntimo de Eliseo, algo que parecía inexistente. Hasta aquí Eliseo era aquello que hacía, no tenía otra realidad que la que se desprendía de su ejercicio permanente de sus prácticas crueles. Me refiero a la aparición de su expareja Clarita, interpretada por Claudia Fontán, por la que guarda aún un profundo sentimiento. Esta otra historia paralela contiene algunas claves para responder a la anterior pregunta. Lo que se observa aquí es cuál es la estructura del mundo ideal futuro que se nos propone. El nuevo orden binario, que es de hecho el que articula el universo de este relato en la tercera temporada y que difiere profundamente del de las dos anteriores. En esta utopía neoliberal futura que aquí se nos presenta, lo social ha sido borrado como principio. Solo quedaría un orden dual formado por el ámbito de la política y el ámbito de lo privado, siendo que ambos se encontrarían movidos a su vez por un mismo principio económico, el de la optimización del beneficio. Sin embargo, la aparición de este personaje y de esta otra historia que se despliega de manera lateral y simultánea indicaría en principio la existencia de otro ámbito situado más allá de la lógica de la perversión que domina el mundo de la política, uno movido por un principio más elevado, una suerte de refugio de moralidad, el de las relaciones amorosas. Esto explica que Eliseo desarrolle entonces una capacidad nueva y sorprendente, el de someterse a acciones que lo avergüenzan, realizar ejercicios tántricos más propios de las tribus de hippies, ecologistas, etc., a los que él desprecia profundamente. Vamos a arrancar con una marcha tibetana. ¿Sí? Vas a caminar como un robot, hacia allá. Levanto la rodilla y el brazo contrario, mantengo, apoyo tobillo y luego levanto el lado opuesto, ¿sí? Levanto, mantengo y apoyo. Siempre en un ángulo de 90 grados. Todo coordinado, ¿sí? Vamos viniendo hacia acá. ¿Ahora? Sí, avanzo. Levanto, mantengo, apoyo. Eso, muy bien. Perfecto. De acá, después volvemos. Mira la gente. No mira a nadie. Contraemos periné. ¿Qué es el periné? Es el suelo pélvico, digamos. Es el espacio que tenemos entre la zona genital y el... Sí, se entendió. Eso. Controlando periné, controlamos esfínteres. Y de esa forma diferimos el derrame en beneficio de la mujer. Muy bien, ya está. Y de vuelta. Y arranco. Levanto. Para que pase eso. No pasa nada. Concéntrate, respiro, levanto. Eso. Apoyo. Eso. Muy bien. La serie parece dar a entender, pues, que por amor Eliseo sería capaz de dejar de lado su odio hacia ellos y hasta volverse feminista o algo parecido. Sin embargo, lo que sigue inmediatamente no nos deja engañar al respecto. Bueno, que tengas un hermoso domingo. Seguís siendo el mismo hijo de puta de siempre. Igual. Forro. Vemos repetirse aquí aquello que constituye la novedad más importante en lo que hace a la estructura de la trama de esta serie, la forma del relato.
Este parece siempre orientarse en una dirección, introduciendo un factor que quebraría finalmente esa lógica de la perversión, para revelarse inmediatamente solo como un artilugio para atrapar a la audiencia y terminar devolviéndole a los motivos tradicionales en esta serie y, digamos, a esta altura ya algo gastado. En efecto, según se nos muestra, la misma lógica que gobierna el ámbito político invade necesariamente también el privado. Si se somete a esos ejercicios humillantes, no es por amor, sino solo por su vocación de venganza ante la afrenta que recibe de su expareja, quien lo había abandonado, según dice, por su pobre rendimiento en el plano sexual. Allí aparece finalmente un punto en el que Eliseo, que como vimos domina todos los temas y supera a todos sus rivales en todos los terrenos imaginables, definitivamente no puede admitir. Es así que decide vengarse de tal afrenta. En fin, alguien a quien, según dice, los seres humanos no le despiertan ninguna atracción ni simpatía, tampoco puede comprometerse en ninguna relación amorosa, siquiera tener una vida privada. Bueno, la verdad te tengo que agradecer por todo lo que hiciste, ¿no? Porque funcionó todo. Sí. Bueno, que tengas éxito en esta nueva relación. No, qué relación, ya la despaché. Pero ¿cómo? Pensé que... Pensaste mal. No abandones el tantra, ¿eh? Mirá que es una filosofía de vida. No, me retiro. No, vuelvo a cuarteles de invierno, Nacho. Que yo, la verdad, yo puedo vivir perfectamente sin vincularme carnal o afectivamente con nadie. Prefiero invertir mi tiempo en cosas más productivas. En serio te digo. Pero espera, a vos te gustan las minas. La otra noche escuché, ¿eh? Yo te digo la verdad, Nacho, a esta altura ya no me despiertan ninguna atracción los seres humanos. En esta lógica de la perversión, también en el ámbito privado solo va a haber lugar para subordinados o enemigos. Y lo único que lo mueve a Eliseo es el afán de destrucción de aquello que odia. Lo único que lo motiva. Este fugaz y frustrado romance contiene así una clave que la conecta con la historia central de la serie. Podría hallarse en ella una explicación de tipo psicológica de ese carácter perverso que despliega en el ámbito público. De algún modo su accionar político estaría motivado por el rechazo que recibió en su vida privada y tendría quizás su raíz última en abusos y maltratos recibidos en la niñez. Según confiesa Eliseo, él había roto todo vínculo con su familia de origen, aparentemente por haber mantenido con ellos un vínculo enfermizo. Habría pues una relación estrecha entre su ideología y la estructura psicológica que resulta de traumas originarios en su infancia. Digamos de paso que quizá no sea pura casualidad que los dos presidentes de derecha últimos que tuvimos en Argentina, Macri y Milei, hayan tenido padres muy fuertes de los que recibieron solo desprecio y, en el caso de este último, abusos brutales reiterados según él mismo cuenta. Ello quizá también explique que éste haga ostentación permanente de aquello que en el primero aparece alojarse más bien en su psicología profunda, ese afán desmedido de reconocimiento a cuyo servicio ha puesto toda su actuación, su actual posición y subordinado toda su actuación pública. De todas formas, no deberíamos abusar de estas explicaciones psicológicas. Si quizá puedan explicar la estructura perversa de estos personajes y la naturaleza de sus inclinaciones ideológicas, no alcanzarían a responder la pregunta fundamental que se nos plantea: ¿por qué una parte importante de la sociedad lo apoya? Lo que sugiere la serie es que en el fondo se trata de una sociedad que comparte esa misma lógica perversa que encarna Eliseo. Este no haría más que expresar aquello que constituye su principio mismo de funcionamiento. Pero esto requiere todavía una explicación. Y es aquí que encontramos el límite último que se expresa en esta historia y explica en última instancia las incongruencias que se observan entre los dos planos en que, como vimos al comienzo, se despliega su relato. La lógica de las preguntas y las respuestas, la hermenéutica, y la lógica de la acción o proairética.
La respuesta que proponen los creadores de la serie es que la libertad de mercado es la solución a los problemas sociales y económicos. Encontramos aquí la diferencia más fundamental respecto de las dos temporadas anteriores. Lo que permite destruir a sus enemigos, ya mucho más poderosos que los puros individuos a los que se enfrentaba antes, no es solamente su superior inteligencia y capacidad para producir daño como era antes. Es en el fondo esa verdad que ahora nos propone el libre mercado, de donde su postura toma su fuerza, la legitima y le permite finalmente imponerse. Y si lo hace es porque ésta le permite establecer esa complicidad con su audiencia, encantar a sus seguidores que constituyen su principal capital político sobre cuyas bases confrontar a sus ahora poderosos enemigos. El desarrollo de las acciones, sin embargo, tiende a desmentir esto, mostrando el trasfondo nefasto que se oculta por detrás de esta propuesta, de esta supuesta pócima mágica. Para ponerlo más llanamente, los autores buscan decirnos una cosa, pero lo que la serie nos termina mostrando es todo lo contrario. Nos muestra hasta qué punto este nuevo principio al que adhiere Eliseo no se opone, sino que se funda en esa misma lógica perversa que ya es el sello característico de su figura. Entre perversión política y libre mercado habría un vínculo estrecho y más profundo. Ambos resultarían indisociables. Pero lo verdaderamente significativo del caso, la pregunta que esto plantea nuevamente, es cómo ambas tendencias contradictorias pueden coexistir e incluso su obvia incompatibilidad pasar inadvertida para gran parte de los espectadores que, como hemos visto que se observa en las redes, solo se quedan con la respuesta anterior y únicamente así pueden identificarse sin más con su héroe Eliseo, vuelto apólogo de la libre empresa, ignorando llanamente todo lo demás, mucho más fundamental que la propia serie nos muestra. Llegado a este punto, encontramos ese límite que resulta inabordable para los propios creadores de esta serie. En última instancia, si ellos no pueden alcanzar a explicar este fenómeno paradójico, es porque ellos mismos participan plenamente de él. El modo en que describen cómo funciona hoy la sociedad, esa lógica de la perversión que Eliseo encarna, se les aparece simplemente como una realidad de hecho, algo dado que hundiría sus raíces en un plano de disposiciones innatas, consubstancial al ser humano, por lo que no podría pensarse siquiera la posibilidad de la existencia de un orden alternativo al mismo, uno que no participe de esa misma lógica. Es decir, como vimos en los videos anteriores, lo que no se puede pensar es la existencia de al menos un personaje que escape a esta lógica, que no sea igual de hijo de puta que todos los demás y que Eliseo no tenga ya con qué extorsionarlo. Algo que, como vimos, decía, escapa por completo al universo de relaciones que gobierna la trama de esta serie. Es algo que resulta impensable en ella. Todos aquellos personajes que cuestionan ese orden, los que Eliseo llama los que trabajan de ser buenos, no solo son objeto de mofa sistemática, sino que al final se descubren como los más perversos de todos, como repite una y otra vez Eliseo. En fin, si no pueden alcanzar a percibir el carácter paradójico de su propio relato, es porque Connie Duprat carecen de la capacidad de tomar distancia crítica de esta lógica, de entender que no se trata de algo natural, sino algo extraño y en última instancia autocontradictorio, que por lo tanto su surgimiento requiere una explicación. Pero quizás, paradójicamente, allí radique también su principal mérito, porque esta ceguera es justamente lo que les permite a estos autores exponer esa lógica perversa a la que conduce esta filosofía de la crueldad a la que ellos adhieren, sin matices ni tapujos, en toda su horrorosa realidad y brutalidad. En definitiva, la incongruencia mencionada no es sino la aporía que atraviesa todo este espacio ideológico y que lleva a creer posible crear un sentido de comunidad sobre la base de aquello que es su misma negación.
Esta contradicción se encuentra en ellos completamente incorporada, puesto que sólo así puede manifestarse con tan asombrosa naturalidad y aparecer de manera tan obvia como inadvertida. Aún así, sigue pendiente la pregunta de por qué tantos adhieren a ella. Connie Duprat nos prometen aún una cuarta temporada, que aparecería recién ya el año próximo. No esperemos de ella, sin embargo, ningún intento de abordar esta pregunta. Según ya se ve en los anticipos, la salida que encuentran nuevamente es un escape hacia arriba. ¿Qué más alto puede llegar el liceo? ¿Qué otro ámbito más amplio en donde poder desplegar sus malignos designios? Bueno, la imagen que ven aquí parece indicarnos a dónde apunta esta próxima temporada. Es una imagen además que ya fue anticipada y que ha despertado gran entusiasmo en la horda de sus seguidores. Será Eliseo finalmente presidente. De hecho, en la última, la tercera temporada termina con una entrevista con el presidente, aunque este no se lo ve en la escena. Bueno, ya veremos. En todo caso, lo que no queda duda a partir de esta tercera temporada es que aquí ya se nos ha hecho absolutamente explícito el sentido inmediatamente político de esta serie. De allí que nuestro análisis se centrara en este aspecto, puesto que en realidad si se le quita esto, la serie no queda mucho más para analizar.